que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. El nudo que aprieta sobre tu garganta, las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur, recetas malditas que apagan la luz. Tira esa corbata. Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza Economía sin Corbata. Agustín Datelli, Tomás Luquín, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hoy tenemos un programa íntegramente dedicado a una entrevista a fondo que le hizo Víctor Hugo Morales especialmente para nuestro programa al ministro de Economía, Axel Kicillof. Yo opino, y creo que ustedes van a compartir, que no perdamos tiempo y vayamos directo a ver la entrevista. ¿Les parece? Dale. Primera parte de entrevista de Víctor Hugo Morales al ministro de Economía, Axel Kicillof. Vamos a verla. Sader es amigo, ¿no? Sí. Emir Sader escribió el otro día una nota que dice: es el Estado estúpido, jugando un poco con la frase ya conocida. Es el Estado el tema, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento que, para sacarle toda la carga de coyuntura y la cuestión personal que yo tengo involucrada, es un momento interesante de la historia mundial, de la historia del continente, de Sudamérica y de nuestro país. Y efectivamente, a mí me parece que cuando en los 90 se hablaba, después, digamos, de la caída del muro y del fin de la historia, en realidad era el fin del Estado lo que estaban pregonando. O sea, el Estado le habían quitado discursivamente, ideológicamente y fácticamente el neoliberalismo en nuestros países, le habían quitado la capacidad, pero además le habían quitado esa envoltura que siempre tuvo de estar al servicio del pueblo y de estar al servicio de los ciudadanos. Lo habían puesto como un enemigo, el Estado se convirtió en un enemigo que había que erradicar. De los daños que Estados Unidos le ha hecho al mundo, me parece que el peor fue el que empezó con Reagan, cuando empieza a desmantelar el Estado, a desregular, y todo lo que ocurre hoy me parece que viene de ahí. Bueno, yo hoy lo recordaba con unos vecinos, porque ahora estoy caminando por los barrios, pero recordaba un poco que el neoliberalismo no es un fenómeno argentino, no es un invento argentino. Reagan, Thatcher, ha sido una ola mundial que se llevó puesto muchas cosas y efectivamente la principal víctima fue el Estado, no diría en general, porque el neoliberalismo tiene un Estado. Lo que pasa es que está al servicio de negocios, de grupos, de minorías. Pero el estado de bienestar, el estado benefactor, un estado que estaba valorado socialmente como un estado progresivo, como un estado que era un instrumento para el progreso, que era un instrumento para la distribución. Pero yo me acordaba hoy justo de la propaganda esa de Neustadt, del teléfono que no le llegaba nunca. Después hay hitos de esa destrucción del Estado y de lo argentino y de lo nacional. Pero yo creo que simbólicamente fue un ataque furibundo al Estado. Pero no es cierto que el neoliberalismo no use el Estado, necesita un Estado, pero necesita un Estado para ellos. Organizaron esta idea, porque siempre se habla de los Chicago Boys, que es lo que ellos mandaron para Chile, la Argentina particularmente, pero también entre ellos hicieron cosas tremendas para Estados Unidos, porque todo lo que venía de Roosevelt era distinto, era mucho más serio. Bancos que eran bancos reales de tomar dinero y prestarlo, y bancos que eran bancos de inversión. Cuando hicieron esa mezcla, me parece que ya fue cuando condenaron al mundo. Bueno, y cuando el Estado se dedicó a desregular los mercados. La desregulación de los mercados es el vale todo económico. Yo creo que el propio sistema capitalista, por eso cuando uno habla de Estado y de mercado hay que poner muchos matices, porque yo coincido en un punto que efectivamente los que rabiosamente quieren eliminar al Estado, en general usan al Estado para hacer eso. Y lo que hacen es focalizar el Estado para sus intereses. Y cuando hablan de mercado también mienten, porque lo que ellos llaman mercado, ese mercado desregulado, la libre competencia, para empezar en nuestros países, es muy difícil de que se produzca, porque la verdad que sector por sector uno va observando la economía, tanto productiva como del comercio, y la economía es una economía concentrada. Es decir, no hay mercado, ese es uno de los problemas que tenemos. No que haya, digamos, no es la lucha, y paradójicamente yo creo que una de las funciones centrales del Estado, acá y en cualquier lugar del mundo, es crear mercado. Porque tiene que haber un mercado de competencia. El mercado de verdad. Claro, que es un mercado de muchos productores que accedan a las mismas posibilidades, a la misma tecnología y que compitan entre sí. Pero de eso nunca se disfruta. No,
No, y mira, te digo algo que yo hacía el otro día, un raconto, pero si uno mira, todas las industrias básicas en este país están tremendamente concentradas. 1, 2 o 3 empresas explican el 80% de la producción. Y si uno va recorriendo sector por sector, se encuentra con el mismo panorama. Entonces es muy difícil, yo creo que hay una ficción en decir qué defiendo, el Estado o el mercado. Porque si lo que está defendiendo es retirarle al Estado, dejar a la gente al desamparo del poder enorme que concentran las corporaciones. Y hay un papel del Estado que acá está mal visto porque nos tildan, bueno, cuando defendimos la ley de relaciones de producción y consumo, todo lo que es defensa de la competencia y leyes antimonopolio, que en los estados más desarrollados son lo básico, acá son vistas como mala palabra, intervención, intromisión. Porque crearon ellos las leyes, ya armaron las cosas de esta manera, y lo peor que le ha pasado a los gobiernos progresistas de América Latina es tener que funcionar con un criterio inclusivo, pero con leyes de ellos, con las leyes del neoliberalismo. Sí, efectivamente, con un Estado heredado del neoliberalismo. Un Estado, yo lo veo en el Ministerio de Economía, porque ahora suelen decir, bueno, pero el ministro de Economía se mete en tal cosa, en tal otra, pero no es así. El tema es reorganizar un Estado que, bajo el paradigma neoliberal, se convirtió en el Estado del desguace. Este ministerio tenía, por ejemplo, un departamento de empresas con participación del Estado que era para desguazarlas, que era para malvenderlas. En cambio, cuando nosotros llegamos y tomamos de las AFJP la participación en todas las compañías, no había capacidades en el Estado para decidir cuál era el papel y la decisión del gobierno en cada uno de los directorios. Entonces le sacaron capacidades de la misma manera que yo siempre digo, este ministerio es un ministerio que siempre lo ponían para sostener la estabilidad de las variables macroeconómicas, digamos, el clima de negocio, lo que se suele llamar el clima de negocio. Pero este ministerio no tenía nada que ver con la distribución del ingreso, no tenía nada que ver con la equidad, no tenía nada que ver con el avance en el crecimiento sostenido. Era la oficina central de los negocios de ellos. Claro, y cuando uno con ese Estado pretende enfocarlo en otro programa político, hay también que hacer reformas del Estado. A mí me pareció que lo dijo muy expresivamente la presidenta cuando inauguró su segundo mandato. Y dijo, es la etapa de la sintonía fina, de la profundización, que tiene un poco que ver con esto y con nuestro futuro. Porque durante estos 12 años se ha distribuido mucho el ingreso, eso es indudable. Por más que sigan taladrando, es indudable que si uno se pone la mano en el corazón o simplemente recuerda dónde estaba parado en el año 2003 y cuál era su perspectiva, qué era lo que le había pasado, se da cuenta que estamos muy lejos de eso. Pero falta a todo eso que se ha ido construyendo, de la misma manera que se crearon miles y miles de empresas, sectores enteros que se habían desindustrializado, como es el sector juguete, textil, volvieron. Pero ahora hay que convertirlo en algo más firme, en términos de leyes, en términos de Estado. Bueno, para eso es necesario dar la batalla cultural, porque eso sí lo ganan ellos, con su tremendo poder mediático. El triunfo todavía es de ellos, porque consiguen que perdure la idea de lo neoliberal. Mira, Víctor Hugo, yo soy economista y me formé en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública. Y mis programas de estudio eran claramente neoliberales. Eran un calco, porque decían que había que modernizar la universidad, de los programas de MIT, de los programas de las universidades norteamericanas. Y se enseñaba con los libros norteamericanos. No te enseñaban teoría de la crisis, no te enseñaban teoría del desarrollo, no te enseñaban teoría de la planificación. Todas cosas que eran muy caras, digamos, a la época en la que Argentina tuvo su fase de industrialización y su edad de oro. Entonces, borraron eso. Y por el otro lado, yo digo que el colonialismo es un término un poco vetusto, pero si hay un colonialismo, es la colonización del sentido común. Cuando uno piensa que, por ejemplo, ve un fenómeno económico y dice el movimiento de los precios, la inflación, ¿de quién es culpa? Del Estado. Que emite mucho, que presta demasiado, que gasta mucho. Entonces, ese tipo de cosas que han permeado en el sentido común son mentiras. Son mentiras, de la misma manera que decían, bueno, primero el país tiene que crecer mucho y después empezar a distribuir. O sea, tendríamos que ser Noruega para después dedicarnos a que todos vivan como los noruegos. Y lo que se demostró en estos años, no solo es que esa receta fracasó estrepitosamente, digamos que tuvo una bancarrota en 2001 esa receta, sino que lo contrario era verdad. Es decir, que si uno se dedicaba a distribuir el ingreso, a incluir a más argentinos, no le iba peor al país, le iba mejor.
Ellos consiguen cosas increíbles como, por ejemplo, convencer de que la deuda es buena, que la deuda tiene en algún lugar una cierta nobleza, que es bueno para un Estado deber 50.000, 70.000, 100.000 millones de Si dólares. no, estás caído del mundo y perdiste el acceso a los mercados y sos el mal alumno. Como si lo único que se puede hacer en el mundo es pedir dinero, tomar deudas que en realidad incitan ellos desde afuera a que sean tomados, como lo hizo Alemania a Grecia, como lo hizo la Unión Europea en general a Grecia, porque esa es la forma de dominación. Mira, gran tema con dos comentarios cortos. El primer comentario es este. Nosotros no estamos en contra del endeudamiento, porque no hay ninguna familia ni ningún negocio privado, menos todavía un país, que pueda funcionar con su caja de todos los días. El problema es para qué se usa la deuda, cuánta deuda se usa, quién te lo presta y a qué te obliga Sí, para y el facilismo prestártela. con que se toma la deuda Bueno, también. bueno. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en la discusión política esto es muy poco mencionado, lo cual me parece un error, porque es claramente demostrativa de lo que harían proyectados al nivel nacional, han tomado deuda en dólares al 90% en la actualidad, 2.000 millones contra muchísimo menos antes, pero que además era en pesos. Esto es, digamos, mostrar en lo pequeño lo que harían en lo macro. Pero más todavía, ¿para qué usaron esa deuda? ¿Alguien de nosotros vio una revolución en la infraestructura pública? ¿Alguien vio una verdadera reforma urbana, inversiones grandes, siquiera programas de beneficios para la gente? No es eso, es el endeudamiento como una especie de pelota de nieve o telaraña en la que te vas metiendo, porque una vez que tomaste deuda en dólares y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no cobra impuestos en dólares, quiere decir que además genera riesgo cambiario sobre el gobierno, un gobierno que no tiene forma de acceder a esos mercados. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que efectivamente, al endeudarte de esta manera, lo que haces es condicionar tu política, porque un día te va a venir alguien a decir, mire, usted no me puede pagar y yo lo puedo refinanciar, pero ¿sabe qué? Para refinanciarlo usted tiene que hacer esto, esto, esto. Nunca más van a poder tomar deuda que no sea para pagar más deuda. Ahora, a partir de lo que han contraído, como le pasó a Grecia, el otro día leía de fuente irreprochable que de los 27.000 millones de euros que en algún momento empezaron a llegar sobre Grecia, solamente quedó el 10% para el Estado, para la gente, para incluir, para pagar a jubilados, para pagar pensiones, etc. El resto fue de nuevo para pagar los intereses. A mí, yo creo que en un año como 2015, donde efectivamente era un año muy esperado, porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no puede ser reelecta, con lo cual le toca a nuestro proyecto político tratar de continuar, ofrecerse como alternativa para continuar, pero poniendo a otra persona en el cargo tan importante de presidente. Pero a mí, en ese sentido, lo de Grecia me parece que tiene una función en estas elecciones, porque en Argentina pasó exactamente lo mismo. Yo sé que hay muchos que se dedican a restarle gravedad al desastre neoliberal en el país, a restarle importancia al crecimiento que tuvimos y a ocultar lo que pasa afuera, como para que todos los argentinos vivan adentro de un termo y todo sea esa coyuntura de los programas de televisión que bombardean con malas noticias. Yo diría más, creo que se animan a volver por las mismas cosas de ese tiempo que llamamos de los 90, para generalizar y que justamente ocupó toda esa década. No solamente que disimulan lo malo que hubo entonces, sino que parecen a veces exaltarlo. Se han escuchado en días recientes apelaciones a lo mal que está que el Estado financie las jubilaciones de aquellos que no habían pagado sus aportes y que no lo habían pagado como víctimas de ese neoliberalismo. Es una cuestión moral, Axel, no es un tema solo político y económico, para mí es moral. Tiene muchos ribetes. Yo creo que evidentemente desde nuestro programa político la cuestión de incluir, sobre todo rescatar en buena medida a buena masa, a buena parte de los argentinos que habían quedado en Pampa y La Vía. Estamos en Capital Federal, no estoy en campaña, pero nos dejaron a todos los argentinos en Pampa y La Vía, particularmente a los jubilados, pero también a la asignación por hijo, también que dijeron cualquier cosa, ¿te acordás lo de la canaleta, de la droga y el juego? Yo creo que son derechos que tienen los argentinos y que si no los podían ejercer es porque había una política económica, no porque no hubiera riqueza en el país, no porque el Estado no lo pudiera hacer, sino porque había una política económica
que eso lo invisibilizaba. Los problemas eran si en Washington te aplaudían o no te aplaudían. No qué pasaba con nuestros jubilados, qué pasaba con nuestros pibes, qué pasaba en los barrios carenciados, qué pasaba con los desocupados también, porque como se culpó a los jubilados, digamos, a los viejitos que no podían jubilarse, que le decían, el problema es vos que no hiciste tu aporte, cuando todos sabemos que el problema fue el desempleo y la informalidad que dejó a mucha gente sin posibilidad de aportar, o a veces con la estafa de que tu empleador se quedaba los aportes y no los pagaba. Pero de la misma manera trataron de echarle la culpa a los desocupados. Sos vos que no te formaste, sos vos que no te esforzaste, sos vos... Y yo creo que eso viene con otro discurso bastante individualista, que es la contracara, que hace creer que, por ejemplo, en estos 12 años, donde le fue muy bien a muchísima gente, gente que nos quiere, gente que no nos quiere, que no nos apoya, que no nos apoya y hasta que nos critica muy duramente. Pero el argentino en esta etapa se le ha puesto en la cabeza que cuando le va bien es por su esfuerzo personal y cuando le va mal es culpa del gobierno. Y no puede pensar que tu esfuerzo personal, si no hay condiciones dadas en la economía, no sirve para nada, porque vos sabés que en 2001, aunque te hubieras esforzado y remado en ese dulce de leche, no ibas a conseguir un laburo, porque esa era la situación económica general. Yo creo que en todo eso son discusiones de 2015 y que lo que nos muestra el mundo es un ejemplo bastante descarnado de a dónde nos quieren llevar de vuelta algunos. Tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas. Primera parte de la entrevista, le agradecemos muchísimo a Víctor Hugo por estar participando de nuestro programa. Antes de irnos al corte, un pequeño comentario, lo que vimos hasta ahora. Están haciendo como un análisis de alguna manera de paradigmas, ¿no es cierto? Yo me quedo con lo que decía cerca del principio de la entrevista del ministro de Economía cuando hablaba de este modelo neoliberal, que no es un modelo sin Estado, sino con un Estado definido, con determinados intereses, que es en favor de las minorías. Sí, tal cual. Por eso está bueno hacia el final, cuando ponía énfasis en esto de las situaciones particulares y la diferencia entre determinadas situaciones particulares en aquel momento y ahora. Y decía, ¿qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió es que hay un modelo económico y una forma diferente de entender a la economía, de interpretarla y de funcionar. Y te marco dos cosas. Una, por la cual pasó también en un momento, relacionada con la distribución del ingreso. Esa idea de cómo esa ausencia o ese estado funcional a esos intereses ponía la distribución del ingreso como una consecuencia del crecimiento económico. Se llegó a hablar de efecto derrame en algún momento, y cómo esta visión que comentaba el ministro de Economía pone a la distribución del ingreso en el centro de la escena como una de las principales herramientas de política económica. Y otra cosa que te tomo muy importante del principio de la charla y que nos sirve de pie para cosas que vamos a hablar en el próximo programa es el tema de la desregulación financiera. Todo lo que comenta sobre lo que significa desregular los mercados financieros. Una locura total porque te lleva a situaciones de riesgo que hacen mucho daño a la economía. Una brevísima postilla informativa, aprovechando que estamos hablando de transformaciones del Estado y recuperación del rol del Estado. En materia jubilatoria, hoy se conoció el segundo aumento automático anual que tiene el sistema jubilatorio. Es un aumento de 12,49%, que acumulado con el de marzo llega al 33%. La mínima pasará a partir de septiembre a 4.299 pesos. Y en la jubilación promedio que cobran en la mayoría de los jubilados está alrededor de 7.071 pesos. Son 8 millones de jubilados que, gracias a las diferentes moratorias y a los diferentes mecanismos de inclusión previsional que hubo, alcanzan casi a 9 de cada 10 jubilados que hay, personas en edad jubilatoria que hay en la Argentina. Excelente. Bueno, nos vamos a ir al corte. Cuando volvemos tenemos la segunda parte de la entrevista que le hizo Víctor Hugo Morales al ministro de Economía, Axel Kicillof. No te vayas, seguimos acá en Economía sin corbata. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente.